Vamos a comenzar nuestra clase. Espero que Julia, ya habrán hablado con Julia Coronado. Hoy vamos a trabajar, continuar con lo de las series y las subseries. Y por ahí tipo 9:20, ¿les parece? 9:30, que tengamos más compañeros. Les cuento que les voy a hacer un examen. ¿Ok? Les voy a hacer un examen. Entonces, el examen consta de 10 preguntitas. Sobre lo que hemos visto, solamente casos. No me gustan los exámenes, entonces les voy a hacer, no me gustan temas complejos, entonces les voy a hacer un examen sencillo de 6:30 a 7, media horita. ¿Les parece? ¿Ok? Para que no nos alejemos del tema. Entonces estamos viendo las series y las subseries, estamos viendo el ejemplo de las series y las subseries, estamos mirando el tipo de contratos, estamos mirando la lista de subseries y subseries, los ejemplos, ¿verdad? También miramos algo que también ustedes deben tener en cuenta, es que para listar bien las series y las subseries hay que tener claro el orden jerárquico, oficina, serie y subseries. ¿Ok? Entonces, resulta que para enlistar en la lista, en las tablas de retención documental, ustedes deben tener claro también la jerarquía. La jerarquía, en esta parte de series y subseries, deben tener en cuenta la jerarquía para establecer el consecutivo o el número o el código o demás. ¿Cuál jerarquía? La de la oficina. Entonces, ustedes me imagino que conocen los mapeos de procesos y conocen eh, los organigramas, ¿verdad? ¿Han escuchado los organigramas? ¿Han escuchado los organigramas de casualidad en algún momento en sus vidas? ¿Qué es un organigrama y demás? ¿Sí han escuchado? Resulta que este organigrama ¿qué define? Define básicamente la, digamos que define en ese orden la jerarquía dentro de una entidad. Entonces, suponga que en el organigrama dice que tenemos la gerencia, tenemos la secretaría privada, ¿verdad? La secretaría privada. Tenemos la subgerencia. Tenemos los diferentes eh, áreas, ¿no? Áreas de dirección, por ejemplo, diferentes áreas. Entonces, para el primer código en establecer, para jerarquizar ese, o para enlistar mejor, debemos tener un orden. ¿Cuál es ese orden? El de cada jerarquía. Entonces, gerencia sería 01, 02, secretaría privada, y así consecutivamente, o sucesivamente mejor. Tenemos estos puntos. Con ello vamos a establecer un ejemplo de tabla de retención para establecer el código. Entonces, primero establecemos el orden jerárquico de la oficina, luego el consecutivo claro y usando los números 0 a la izquierda,
También utilizamos un número homogéneo o un lenguaje homogéneo como plural y nombrar en general actas, comités, actas de comité, contratos de obra. Evitar siempre repeticiones en una serie y una subserie, no se repiten. Entre una oficina, si varias áreas se producen lo mismo, se consolida. ¿Ok? La norma, según el archivo general, este listado debe estar en el cuadro de clasificación documental, que es una matriz de información. Entonces, ¿cómo construimos las tablas de retención documental? Primero, levantar el organigrama y las funciones. Siempre para construir las tablas de retención documental, lo primero es conocer el organigrama con las funciones de todos. Es lo primero para construir una tabla de retención documental. Para construir una tabla de retención documental, siempre hay que conocer el organigrama con cada una de sus funciones. Segundo, aquí es importante identificar las unidades productoras y los procesos. ¿Cuáles son las unidades productoras y los procesos? Entonces, la gerencia, la secretaría, la subgerencia y las diferentes áreas. Pero resulta que la gerencia, siendo uno de los primeros, o los pioneros mejor, en este manejo, la vamos a tener en cuenta que ella puede manejar unos procesos. ¿Alguien ha escuchado del mapa de procesos? En alguna de sus vidas, en alguna vez en su vida, ¿han escuchado el concepto de mapeo de procesos? ¿No? ¿Nunca han escuchado qué es un proceso? Voy a mostrar algo. Voy a mostrar. Es muy borroso. Fíjense que se ve muy borroso. Este. Este es un mapa de procesos. ¿Ok? Este es un mapa de procesos. Los mapas de procesos generalmente se dividen en cuatro. En cuatro se dividen estos mapas de procesos. En procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. ¿Ok? Entonces, cada área en esta investigación maneja unos procesos. Entonces, gerencia puede manejar, por ejemplo, los procesos de planeación, puede manejarlo la gerencia, ¿no? La gerencia puede manejar el tema estratégico de planeación. Puede decir, gerencia maneja planeación estratégica. La sugerencia o la secretaría privada podría manejar gestión documental. La sugerencia podría manejar el proceso eh, de gestión de la calidad y comunicaciones. La gerencia podría manejar dos, gestión de la calidad y comunicaciones. Y las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, claro, lo primero que tenemos que comenzar a indagar aquí es cuál es ese organigrama, las unidades productoras
Y también si existen normas sectoriales, normas que fijen plazos. Por ejemplo, resulta que de acuerdo a cada uno de estos elementos, bueno, ya están todos. Bueno, les tengo una sorpresa. Yo les tengo una sorpresa aquí a todos. Yo les tengo una sorpresa a todos, señores. Yo les había dicho que les iba a hacer un examen, ¿verdad? Sí, sí, yo les había dicho que les iba a hacer un examen. Sí, sí, al principio de la clase. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a, yo voy a compartirles el examen en este momento. Como todos están esperando que se conectaran los demás. Este examen son 20 preguntas. ¿Qué quiero que hagan? Por favor, tómense 30 minutos para el examen. Son 20 preguntas. ¿Ok? Son puros casos. ¿Ok? Puros casos. ¿Qué quiero? Que analicen caso a caso y después me digan cómo les fue. Entonces, para este examen vamos a tomarnos 30 minutos, por favor. 30 minutos de examen, ¿vale? 30 minutos para el examen. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? Voy a parar acá un momento y 30 minutos para el examen. Nos vemos acá a las y 50. Listo, señores, ¿cómo les fue? ¿Cómo les pareció el examen? ¿Difícil, fácil o qué les fue? ¿Regular estaba difícil? ¿No estaba complicada? No, pero fueron puras preguntitas sobre, sobre conceptos. Eh, de hecho, ¿qué? De hecho, mis exámenes son así, de pensar, porque hay algunos elementos que ustedes van a tener que analizar, porque pues no, obviamente no les voy a preguntar lo que les estaba leyendo, ¿no? Bueno, entonces estuvo fácil, sí, de hecho, muchos no les fue tan mal, ¿sí? Bueno, señores, entonces, yo les estaba contando que para la construcción de las tablas de retención documental, primero hay que hacer una investigación preliminar, ¿ok? Listo, vamos a hacer una tabla de retención documental. Hay que investigar la entidad. Hay que saber a qué se dedica la entidad. Hay que saber el organigrama y las funciones de la entidad. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es necesario? Les voy a habilitar acá los micrófonos y charlemos un rato. ¿Por qué creen que es necesario conocer la entidad para la construcción de las tablas de retención documental? ¿Por qué creen que es necesario establecer ese control, ese manejo? ¿Por qué creen ustedes que listo, van a hacer las tablas de retención documental, pero pues deben conocer la entidad? ¿Será que es necesario? ¿Será que no? Profe, pues se debe tener en cuenta de qué funciones y qué dependencias existen, pues para así poder realizar. Claro, pero resulta que también así mismo se le da digamos que la jerarquía, ¿ok? También mismo se le da la jerarquía a las tablas de retención documental, ¿ok? Y se les da y se comienzan a establecer los códigos.
Entonces, claro, lo primero es conocer la entidad. ¿Listo? Conocemos el organigrama, las funciones, conocemos los procesos. ¿Listo? Miramos si, por ejemplo, en cada una de esas entidades existen normas, ya sean de característica laboral, fiscal, de seguridad y salud en el trabajo, civiles o demás, que deban ser tenidas en cuenta para la retención. ¿Por qué? Porque resulta que listo, usted conoció la entidad, estableció la jerarquía, el organigrama, pero resulta que la entidad puede tener unas normas que establecen qué criterios, qué normas nos podrían, acá en Colombia, qué nos podrían, por ejemplo, si yo estoy hablando de un contrato, ¿a dónde debo dirigirme para verificar? Digamos que estoy hablando de un contrato en el sector privado. ¿A dónde o cuál es la norma que debo verificar en relación a la retención de ese documento? ¿Será que me debo ir al Código Civil y al Código Comercial, tema comercial, al Código de Comercio? ¿O será que no? ¿O será que lo busco en la parte de contratación estatal? ¿O dónde lo busco? ¿Ustedes me escuchan entrecortado? Perdón, ¿me escuchan entrecortado? ¿Me escuchan bien? No, un contrato de... Ah, bueno, listo. Entonces, un contrato de trabajo, ah, bueno, entonces hay que mirar, ¿no? Porque si hablamos de un contrato de trabajo, pues vamos a mirarlo en el código sustantivo, ¿cierto? Código sustantivo del trabajo. Pero si vamos a hablar de un contrato de compra-venta, pues vamos al código de comercio. Pero si vamos a mirar un contrato, por ejemplo, de fiducia, pues nos vamos al código civil. Si nos vamos a un contrato con el Estado, pues debemos regirnos a la ley 80, ¿ok? Entonces hay que mirar toda la normatividad ligada por cada área, por cada proceso. Ah, bueno, y si yo tengo temas ambientales, ¿a dónde lo busco? ¿Dónde busco la normatividad? Pues en el decreto 1076. Si hablamos de temas tributarios, pues podemos mirar el estatuto tributario. Y también debemos mirar el estatuto tributario municipal, ¿no? O los acuerdos municipales. Entonces aquí, una vez ustedes conozcan la entidad, conozcan las unidades productoras y sus procesos, conozcan las normas, también es importante comenzar a mirar si existen repositorios, si existen archivos de gestión, qué existe, qué tienen. Y aquí con esta información en la parte preliminar se entrega un inventario, mentiras, una matriz de fuentes más un inventario diagnóstico de series. ¿Qué es eso? Es algo así, en donde colocamos la dependencia, talento humano, Secretaría General, jurídica, finanzas. Miramos la fuente que ustedes consultaron, entonces ustedes pueden decir, listo, yo resulta que consulté con el jefe de archivo, que fue una fuente primaria, y él me habló sobre la producción, sobre los trámites de los documentos de la entidad, y me confirma si existen o no manuales, y qué manuales. Vamos a talento humano, entonces en talento humano yo me fui y revisé los archivos. Aquí hay una fuente secundaria, pues revisé archivos, carpetas físicas y encontré que habían carpetas físicas de hojas de vidas y actas. Y que faltaban, pues sistematizar esa información. Luego me fui a jurídica, aquí me fui a una fuente normativa, que miré la ley 594 del 2000 y los acuerdos del Archivo General de la Nación. Mire qué requisitos legales de conservación de documentos debían aplicar y establecí que deben actualizarse las normas. Vamos a finanzas. En finanzas, pues vamos a ver a una fuente administrativa que son los procedimientos. Aquí encontramos los flujos documentales, los presupuestos, las facturas,
y evaluamos si existen o no soportes. Esta es una matriz de información en donde usted pues exploró qué documentos existen, si existen archivos, si les falta algo, cómo lo indagaron a través de las diversas fuentes de información, como puede ser la primaria, la secundaria, la normativa y la administrativa. Sí, ustedes pueden adicionar otra columna diferente si ustedes quieren, porque ustedes pueden colocar normativa, entonces colocan qué norma verificaron. Esto se hace en todos y cada una de las unidades productoras y los procesos que manejan. ¿Claro? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, con esta matriz usted ya dice, uy, listo, ese es el primer diagnóstico. Ya encontré qué normatividad me aplican, qué situación, cómo lo pueden hacer. Ustedes pueden entrevistar a los usuarios, pueden realizar una investigación, digamos que un análisis de revisión física con una fuente secundaria, pueden establecer el análisis normativo, ¿no? Si existen procedimientos internos, etcétera, etcétera. Pero también entregan un inventario diagnóstico de series o subseries. ¿Cómo? Pues de acuerdo a lo mismo, ustedes fueron a investigar y analizaron las diferentes unidades productoras, como secretaría, tal secretaría general, talento humano, todas las dependencias y jurídica. Entonces usted va a decir, ah, mire, es que la secretaría general tiene actas. Entonces, como la secretaría general está por encima de la jerarquía de las demás, pues yo le voy a dar un 0,1. La serie va a ser actas, subserie, actas del consejo directivo. ¿Quién las produce? Pues la Secretaría General. Tipología de documentos, pues actas firmadas y los soportes de las actas. Entonces, tiempo de retención, 5 años en gestión, tiempo de retención en el archivo central, 15 años. Entonces, como ya me he dado cuenta que existen unas actas del consejo directivo, pues yo debo buscar en dónde. En el Código de Comercio, en el Código Civil, sí dicen que las actas de los consejos directivos deben durar 5 o 15 años. Puede ser que el Estado establezca otros requisitos de tiempo de retención. Ahora yo pregunto, ¿y si no hay un marco normativo que nos guíe? ¿Cuál sería el término de retención que debemos utilizar? Si no encontramos ningún marco normativo que nos digamos que nos diga, nos oriente, entonces, ¿qué hacemos? Pues Si no en la sería ley, lo si en la ley no lo dice, si no hay nada, entonces, ¿qué hacemos? profe, pero no, perdón, buenas noches, no sería como mirarle la importancia, dependiendo, dependiendo de la importancia del documento, pues dejarlo como por ahí 3 años en el archivo principal y luego 2 de pronto en el archivo central y ya pues depurarlo. Sí, o sea, si ya usted no lo encuentra en la parte legal, ¿ok? Usted puede ir a realizar una clasificación administrativa, dependiendo la importancia subjetiva que le den los directivos y la organización. Entonces ya lo clasifican de manera administrativa y dicen, ah, mire, es que por ejemplo, una factura, volvemos al caso, para una empresa, una factura dice, ah, no es que está, eh, uy, perdón, silenciarme los micrófonos. Perdón, es que ellos están, pero cierro micrófonos, un momentico, ¿vale? Entonces, claro, entonces ahí es donde usted comienza a indagar con los directivos, comienza a indagar con los colaboradores y ellos definen a través de un comité las directrices que van a decir, que van a establecer. Entonces, claro, lo primero es la norma. Lo primero que tenemos que ir a mirar para el diagnóstico inicial de las series y las subseries es eso, la norma. Si la norma no nos lo dice, pues lo hacemos con fines administrativos. ¿Cómo? Con un comité de gestión documental que se reúna con cada uno
o que mejor socialice o solicite información con cada dueño de proceso y basada en la información que ellos le den, pues se establecen las tablas de retención y se establece si se va a conservar total, si se va a eliminar o se va a microfilmar al final. ¿Listo? Sí. No, eso se hace, se va usted y hacen con el comité, se reúnen y tocan, o bueno, miran a las personas que ejecutan los procesos, los entrevistan y basada en la información que ellos les emitan, pues establecen esa situación, porque pues no hay marco normativo. Ahora, claro, usted debe mirar el marco normativo de alguna manera, ¿ok? Si no le existe, pues grave. Ese es el problema. ¿Listo? Por ejemplo, entonces usted puede decir historias laborales. Ay, yo me fui para talento humano y ahí encontré historias laborales. ¿Dónde las encontré? Recuerdan que yo traje una matriz de información. En talento humano yo miré carpetas de hojas de vida. Ah, eso es historias laborales. Ah, la matriz de fuentes de información que yo fui a indagar y que fui a revisar y demás. En talento humano encontré carpetas de fuentes de hojas de vida. Yo ya le voy a dar como talento humano es la segunda en la jerarquía. A las historias laborales le voy a dar un código 2, le voy a dar una serie de historias laborales y una subserie de hojas de vida. ¿Ok? ¿Quién lo va a producir? Talento humano. ¿Y cuál es la tipología? Pues la carpeta de hoja de vida por funcionario. Entonces, aquí yo puedo decir, de acuerdo al marco normativo, mientras el funcionario esté trabajando para mi entidad, lo mantengo en el archivo de gestión. Y ya después, por 80 años, lo mantengo en el archivo de retención central o en el archivo central. ¿Por qué creen que es importante mantener la historia laboral de una persona tanto tiempo? Profe, yo creo Sí, que es caballero. importante porque muchas veces, hasta para las mismas pensiones, los que trabajaron, o por ejemplo en el caso de tránsito, muchos compañeros van a buscar y van a demostrar de que sí trabajaron en esa entidad. Y fuera de eso, también es muy importante para cuando usted va a pasar de empresa, que usted demuestre que tuvo una experiencia laboral en esos campos. Creo yo que esa es la importancia de la hoja de vida y el comportamiento y el seguimiento que tuvo usted en el transcurso de esos años sobre esa empresa. Le va a dar mucho que pensar a la nueva empresa que lo pueda contratar a usted. Claro, no, y también porque miren que, eh, ¿qué puede pasar? Resulta que ustedes no sé si les ha pasado, pero muchas empresas les ha tocado responder por temas prestacionales después de un año o después de mucho tiempo, ¿sí? Después de mucho tiempo. Entonces usted puede mirar, uy, miren qué pasó que la entidad, eh, una persona demandó después de 20 años que no la aparecían ¿en qué? En temas de la fondos de pensiones, la cotización. Mm. O por ejemplo, resulta que un funcionario desarrolló una enfermedad laboral. Entonces hay que mirar si habían algo en la historia laboral. Entonces, obviamente, generalmente esto, pues aquí yo le doy un ejemplo, ¿no? Pero son 100 años. Generalmente se mantienen por 100 años. Ahora vamos a mirar el tema de correspondencia. Tema de correspondencia como pueden ser, como es lo manejan todas las dependencias. Todas las dependencias manejan correspondencias, oficios, circulares o demás. Entonces yo puedo decir, pues aquí depende el documento, ¿no? Pero generalmente documentos se mantienen en el archivo de gestión 2 años y posteriormente 8 años y ya después se eliminan la de una correspondencia. También podemos mirar la contratación. Esto sí depende de los contratos, ¿no? ¿Ok? Porque hay unos contratos que podrían ser más tiempo. Hay que mirar la ley 80, por ejemplo, si hablamos de una entidad pública, o mirar el código de comercio, el código civil, dependiendo. Entonces, lo primero es indagar la entidad para determinar cuáles son las entidades, las unidades productoras. Lo segundo es hacer una matriz de fuentes de información, en donde ustedes se van a pasar por cada una de las dependencias y obtener los datos suficientes para poder construir un inventario diagnóstico de series y subseries. Este es el inventario diagnóstico, en donde con esa información que usted fue a las entrevistas, a las áreas y a las unidades productoras,
pues se puso a construir algo inicial que es los documentos que se tienen, actas, historias laborales, correspondencia, contratación y demás, y basada en la información legal, administrativa y demás, comienza a construir un diagnóstico o un inventario de las series y subseries de la entidad. Ahora bien, bueno, preguntas, ¿está ahí claro? Profe, Sí. eh, me explica nuevamente cuando es fuente primaria y fuente secundaria? Bueno, pues fuente primaria, por acá estaba, ¿no? Fuente primaria, pues es el usuario, directamente cuando usted va y habla con el usuario, ¿ok? Según la fuente secundaria, pues entonces usted es cuando va y hace una revisión de documentos que no tiene interacción. Luego vamos a encontrar la fuente normativa, que es pues obviamente la ley, y la fuente de procedimientos o administrativa, que son los procedimientos internos. Entonces encontramos, cuando usted va a realizar esta matriz de fuentes de información, obviamente usted tiene información de manera primaria con los dueños de proceso, entrevistándolo, ¿ok? Secundaria, revisando los documentos o los archivos, lo que haya. Tercero, normativa, verificando qué normas le aplican a cada uno de los procesos. Y tercero, pues si existen procedimientos o algo, ¿ok? ¿Pero claro? Perfecto. Listo. Entonces, en la primera parte para construir la tabla de retención documental es esa investigación preliminar y resultado de esa investigación debemos tener la matriz de fuentes de información y la matriz de inventario diagnóstico con series y subseries. Eso es lo primero. ¿Ok? No, eso se va a correr a PQRS. Listo, entonces yo estoy dando como ejemplos generales, aunque ustedes pueden encontrar en el archivo general algunos criterios que nos pueden orientar. ¿Listo? Pero yo estoy dando como unos criterios generales para ambos partes, para privado como para la parte pública. Luego, después de que usted entrega esa información o que tiene esa información, delimita las series y subseries por función, no por formato, sino por función. Enumera los tipos documentales por serie y subseries y establece el ciclo de vida. Ahí es donde usted entrega los mapas de series y subseries que alimentan oye, este cuadro es de documento, bueno, se me escapa, el CCD, donde alimentan este cuadro de control documental. Entonces, más o menos, este es el mapa de las subseries, ¿ok? Este es el mapa de la subserie. Entonces, usted se va a la entidad combinando la subserie y las subseries, entonces comienza a limitar. Ah, mire, Secretaría General. La Secretaría General produce dos tipos de documentos, actas y correspondencias. Entonces, digamos que yo podría colocar en actas del Consejo y actas del Comité en Secretaría General. Y también tiene una serie, porque también produce documentos como es correspondencia, que son oficios enviados y recibidos. Ah, bueno, vamos a talento humano. Talento humano, según lo que yo observé inicialmente en el diagnóstico, encontré historias laborales y capacitaciones. En las historias laborales tenemos las hojas de vida y en las capacitaciones tenemos una subserie que vamos a llamar planes y registros de asistencia o de capacitación. En jurídica, pues jurídica maneja dos procesos, procesos judiciales y el de contratación. En contratación vamos a encontrar contratos y actas de liquidación, dos subseries diferentes, contratos y actas de liquidación. Y en procesos judiciales vamos a encontrar otra, que son demandas y fallos. En finanzas, entonces finanzas maneja, pues de acuerdo a lo que yo indagué, porque ustedes pueden indagar y pueden encontrar más, ¿no? Van a encontrar finanzas, van a encontrar presupuesto, perdón, y contabilidad. Resulta que los documentos que se producen en esta área de finanzas, ¿ok? Están relacionados con estados financieros, balances, el presupuesto en la apropiación, perdón, aprobación y la ejecución. ¿Ok? No, hasta ahí. Ese es el mapeo inicial de las series y las subseries. ¿Claro esta parte? ¿Claro esta parte? Señor,
Bueno, ¿sí? Listo, con esa información se obtiene el cuadro de clasificación documental, o sea, vamos a armar el cuadro de clasificación documental más adelante. Entonces, un ejemplo de una tabla para cargar en el cuadro de clasificación documental es este. De acuerdo al código de la dependencia, Secretaría General, código 1. ¿Por qué dijimos que código 1, Secretaría General? ¿Alguien me acuerda? ¿Por qué le doy código 1, Secretaría General? Por el orden Profe, jerárquico, ¿sí o no? porque no es la principal. Por el orden jerárquico, sí, por lo primero, sí, muy bien. Entonces ustedes miran, actas. Digamos que en la Secretaría General lo primero que encontramos son las actas. Entonces le voy a dar un código 1 para la dependencia y la subserie que va a ser 00 para actas o 001 para actas, ¿verdad? Y luego coloco una subserie que va a ser 001 actas del Consejo Directivo, 02 actas del Consejo o de Comité de Contratación. Luego procedemos a un código 1C02 que hablaba de correspondencia. Luego hablamos de talento humano que hablamos de 3. Y este talento humano tiene 301 que es historias laborales, 3001, 30101 que habla de hojas de vida. ¿Ok? Y así vamos armando nuestra tabla para cargar nuestro cuadro de clasificación documental. En finanzas y demás deben ir en orden alfabético, ¿sí? ¿Ok? Listo. Este cuadro o esta información se suministra o se va al cuadro de clasificación documental. Luego, el mapa, se hace un mapa, es que es la visualización inicial que luego se traduce en el cuadro de clasificación por orden alfabético, por orden cronológico, por orden de dependencia. Bueno, luego miramos el cuadro de clasificación documental. Este mapa es la visualización inicial que luego se traduce básicamente en el cuadro de clasificación. Se toma el mapa y se sistematiza con códigos jerárquicos que ya les había dicho, que permite definir qué documentos pertenecen a cada serie, cada subserie, cómo se organizan en el archivo de gestión y el archivo central. Algo así. ¿Ustedes han encontrado esos números, esos códigos? En algún lugar dice, han dicho, codificación. Entonces pueden encontrar dos tipos de codificación, códigos numéricos y códigos alfanuméricos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en ese caso, el código principal 01 es el de la dependencia, dependencia productora. El segundo código es el de la serie. Y el tercer código es el de la subserie. ¿Sí? Pueden encontrar códigos alfanuméricos también. Entonces, cuando hablamos de códigos numéricos, primero designamos la jerarquía de la oficina, luego la serie y la subserie. Entonces, miramos la unidad productora. La unidad productora es talento humano. Es código 03, de acuerdo al orden jerárquico. Luego, hojas de vida, mentira, historias laborales, 01. Luego, la subserie, 001, que es hojas de vida. ¿Ok? ¿Listo? Sí, claro, ahí va toda la información. También encontramos alfanuméricos, que suelen compartir números, entonces letras y números. Entonces puede ser acá en temas alfabéticos, ¿no? Entonces el primero, el código de la unidad productora, el segundo, el código de la serie y el tercero, la subserie. Entonces ustedes pueden encontrar alfabéticos, pueden encontrar temas como, no, la primera parte del código talento humano, la segunda parte historias laborales y la tercera vinculaciones. O pueden encontrar alfanuméricos que es mixtos, que tienen el código inicial, que es talento humano, la TH, luego tienen 001 y luego un 002, como lo quieran encontrar. Pero pueden encontrar esos dos tipos de códigos para establecer las famosas tablas de retención aquí más adelante, aquí en el ejemplo aquí. Bueno, con esta información
Ahora sí se procede a determinar la valoración documental, que es determinar los tiempos de archivo que van a estar en el archivo de gestión y en el archivo central. Y después establecer la disposición final, que puede ser conservación total, eliminación, selección o microfilmación o digitalización, dependiendo pues el marco normativo y le pretenden los criterios administrativos o los criterios orientativos o de orientación que establece nuestro archivo general. ¿Listo? ¿Le volteo, le miro al anterior? ¿Este? Ese es un código de tabla de retención documental alfabético. Este. ¿Ese? ¿Listos? Entonces, ya después de eso miramos la valoración documental. La valoración documental determina los tiempos de archivo de gestión, qué va a pasar, si vas, cuánto tiempo va a estar el archivo de gestión y cuánto en tiempo de archivo central. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los criterios para que pasen al archivo histórico? Son pues que sea, que pertenezcan como al patrimonio, el ejemplo que colocábamos ayer de los Willys, que son, hacen parte del patrimonio de la ciudad, entonces se guardan, que sean históricos o que realmente tengan una historia para la ciudad. Cuando tengan valores secundarios que sean históricos, legales, científicos, ¿cierto? Sí, profe. Históricos, legales y científicos. Después de eso, no hay nada, o sea, ya de ahí, si los documentos no tienen esos valores secundarios como patrimoniales, históricos o científicos, pues en teoría, ¿qué podría pasar con ellos? Usted no podría determinar si, por ejemplo, hay un tema legal, sino, ahora yo pregunto, si el documento no tiene ninguna de esas características secundarias, ¿qué hacemos con él? Pues dejar que se cumpla su tiempo de archivo y ya pasar a depuración. Eliminar, sí, ¿cierto? Eliminar, o ustedes pueden decir, no, pues podemos digitalizarlo. O sí, puede ser cualquiera de los dos, o puede ser simplemente lo eliminamos, que ya cumplió su ciclo de vida y ya. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la valoración documental? Clave para definir los tiempos. La valoración documental se analiza con valores primarios, como temas administrativos, legales y fiscales. ¿Ok? Primarios. Primero vamos a la ley. Si en la ley no dice nada, pues nos vamos a la parte administrativa. De acuerdo a esos valores es que se definen la tabla o la valoración documental. Luego nos vamos a los valores secundarios. Si el documento tiene valor histórico, científico, cultural o legal. ¿Ok? Para decidir qué se va a hacer. Si se va a conservar total, si se va a eliminar o se va a seleccionar o microfilmar. ¿Ok? De hecho, aquí vamos a encontrar la guía metodológica para la evaluación de tablas de retención y tablas de valoración documental que encontramos dentro de nuestro, que nos emite, de hecho, nuestro archivo general. Mm, mm. Luego pasamos a establecer esta matriz de valoración o esta matriz guía de valoración. ¿Qué pasa con esta matriz guía de valoración? Usted dice, bueno, la serie o subserie, que es correspondencia general, de acuerdo a la indagación administrativa, tiene un valor medio.
un valor legal bajo, fiscal bajo, histórico bajo. Y el uso, pues obviamente es alto. Entonces, la correspondencia general, por ejemplo, una invitación que le hagan al gerente, que es parte de la correspondencia, ¿será que tiene algún tipo de valoración para mantenerla después de su ciclo de vida? No, Entonces diríamos que podría estar un año en el archivo de gestión y chao, ¿cierto? Hasta ahí, ¿ok? Entonces, dependiendo. Entonces hay que mirar aquí esos elementos. Listo. Ahora, ustedes deben mirar también contratos, por ejemplo. El contrato de obra, ¿tiene un valor administrativo alto? Sí, de acuerdo a la indagación que hice, sí, claro. Legal, claro, altísimo. Fiscal, medio, pero igual tiene un valor. Histórico puede ser posible porque resulta que ese recurso o ese valor o ese contrato fue posiblemente un contrato para restaurar una obra, ¿ok? Entonces puede ser. Un uso de frecuencia, pues tal vez medio y un riesgo de bajo control alto. Entonces usted puede decir, bueno, el archivo de intermedio lo puedo dejar X tiempos, 2 años, 3 años, y después al archivo central. ¿Ok? Usted puede mirar las historias laborales. Usted va a mirar, uy, ese archivo, ese valor administrativo de esa hora de esa historia laboral es altísimo. Entonces lo voy a dejar en alto. Resulta que en la indagación yo miré la parte legal y claro, ahí tiene temas de seguridad y salud en el trabajo, tiene un montón de situaciones que pueden ser clave, ¿ok? No, ¿qué pasa? Yo le voy a hacer acá, que alguien me preguntó ahorita qué es el tema de selección. La selección es básicamente donde se define, si aquí en esa parte usted puede decir, listo, se define si una vez terminado el documento, pues se elimina o no. Entonces aquí se selecciona, se dice, bueno. Realmente, pues no sabemos en ese momento el valor o la disposición final y cuando cumpla su ciclo, pues se determina si tiene valor histórico o no, por ejemplo, un contrato y demás. Entonces, esto puede llegar a ocurrir. Entonces, básicamente es eso, o sea, en la parte que se selecciona después de su ciclo de vida para mirar qué se puede hacer. profe, Mm, le puedo hacer una pregunta, qué pena. sí, Profe, una pregunta. Por ejemplo, en la institución contratan a personas, o sea, son los llamados contratistas, los que EPS. apoyan, los que apoyan ciertas gestiones del organismo. Por ejemplo, ¿cuánto más o menos se tiene que dejar ese contrato que firmaron esas personas? Aun cuando el contrato de ellos pasa a ser de 6 meses, luego otros 6 meses. ¿Cuánto se tendría que dejar más o menos ese contrato? Pues hace la tabla de valoración. Entonces te dice contratos, contratos de OPS. Entonces va ahí a hablar con los administrativos y le pregunta, bueno, ¿cuánto más o menos ese contrato será que lo solicita mucho? Es muy importante. Entonces yo le voy a decir, sí, tiene un valor alto. Ah, listo. El administrativo dice que ese contrato es un valor alto. El valor legal. Entonces se tiene que mirar en el código si existe una norma que diga, no, para ese tipo de contratos hay que conservarlos tanto tiempo. Entonces digamos que ahí dice que 2 años, que sí, que 10 años. Ah, listo. Valor fiscal para declaración de renta. Seguramente ustedes deben entregar esa información. Ah, bueno, entonces hay que tenerlo ahí por lo menos 2 años, 3 años, 5 años, de acuerdo a la parte fiscal. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a esa información de esta guía o esa matriz guía de valoración, es que usted define el tiempo. Entonces, digamos que una OPS puede tener temas laborales, sí, ¿cierto? Una OPS puede tener temas laborales, sí. ¿Cuánto tiempo prescriben los derechos laborales? 3 años. Ah, bueno, entonces tenemos 3 años. El contrato de OPS también tiene
temas fiscales, sí, claro, porque nosotros tenemos que reportar declaraciones de renta, información exógena, y las declaraciones de renta quedan en firme a los 3 años, pero dejémoslo 5 años. Ah, bueno, entonces ya tenemos 3 y 5, que ya le subió. Valor legal. Es posible que tenga un tema, bueno, ya hablamos del tema legal con el tema laboral, ¿no? Valor administrativo le dijeron alto, entonces ya vamos a ir por el máximo que es 5. Entonces me dice valor histórico, ¿será que la OPS puede tener valor histórico? Depende, ¿no? Porque si se contrató a un historiador, pues puede ser que ese contrato pueda tener un valor histórico, pero si se contrató a una persona del común, posiblemente no. Entonces hay que mirarlo. Si usted dice, ah, no, es que ese contrato lo firmamos con Manuel Elkin Patarroyo, pues claro, cuando termine el ciclo de vida de ese contrato, pues obviamente, ¿cuánto no puede costar un contrato firmado por ese señor cuando fallezca? Entonces puede tener valor histórico. Y ya con esa información usted dice, ah, mire, en archivo de gestión lo voy a mantener 3 años por los temas laborales. Y después de ahí lo voy a mantener 5 años en el archivo central por los temas fiscales. O sea, ya van 8. Pero resulta que ese contrato puede tener un valor histórico porque puede ser firmado con, no sé, pues con el señor Botero, o no sé, depende, porque hay entidades que pueden haber firmado con él para hacer una escultura. Te dicen, no, sí, como el señor es uno famoso, entonces obviamente es atemporal, entonces lo debemos conservar en el archivo histórico el resto de la vida. Entonces, es depende como esa característica, usted tiene que comenzar a mirar la parte administrativa, la parte legal, la parte fiscal, y así mismo va determinando el valor, digamos el tiempo de retención. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Mónica? Sí, señor, sí quedó claro. Muchas gracias. Sí, entonces miren que eso también depende, ¿no? Porque yo no le puedo decir a usted el contrato de tal persona sea igual, no. Hay que mirar, por eso es que usted puede decir aquí en la última parte al final, porque usted puede decir no. Valor histórico posiblemente. Entonces, obviamente, cuando termine el ciclo de vida de ese documento, usted mirará acá. Ah, sí, es que resulta que ese contrato lo firmamos con Donald Trump o lo firmamos con no sé, con un científico famoso. Pues claro, ese señor fallece y tiene un valor histórico tremendo y por ejemplo, ese contrato va alineado a temas de investigación y desarrollo, entonces sí, tiene un valor histórico. Entonces en la parte de selección, como usted dice que posiblemente puede tener valor histórico, entonces es donde dice, no, no lo voy a eliminar, lo voy a conservar totalmente el resto de la vida. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden mirar dependiendo esos temas, la parte contractual, laboral, las normas sectoriales, los demás decretos y demás. Entonces, hay una regla prácticas. Primero, la oficina, en la oficina, si es el uso es activo, o sea, si se mantiene en el archivo historia, el archivo de gestión ciertos tiempos, porque de pronto es de uso constante. ¿Ok? Entonces, se puede mirarlo, ¿no? Un contrato puede ser de uso constante 2 años, un contrato de prestación de compra y venta, 2 años, mientras se define el tema de la póliza y la entrega. Después, en el archivo de gestión va a durarme 2 años. En el archivo central, pues completa los plazos de prescripción legal y fiscal, vuelvo y les digo, los plazos de prescripción legal y fiscal y la frecuencia residual de consulta. Entonces, usted mira acá, bueno, temas legales aquí aplica. Y vuelvo y les digo, en la parte de históricos usted puede tener un tema de conservación total o de selección. ¿Por qué? Porque es que yo no le puedo decir a ciencia cierta que todos los documentos, por ejemplo, los contratos puedan ser todos, se puedan eliminar al final del tiempo. Porque puede ser que es que sea, no sé, un tema, vuelvo y le digo, un contrato firmado con alguien especial, alguien que en su momento era una figura pública y pues obviamente eso tiene un valor histórico. ¿Ok? Y con ello comienza a establecer como elementos para construir la tabla de retención. Aquí vamos a encontrar el acuerdo 01, que establece unos criterios, y el acuerdo 04, el 2019, que ahí van como incluido. ¿Listo? Luego comenzamos a construir nuestra tabla de retención con campos, códigos, series y subseries, el tiempo en el archivo general,
perdón, el archivo de gestión y luego el archivo histórico y cuál disposición final se le va a dar, que se establece como con este punto. Código, dependencia productora, serie, subserie, tipología documental, soporte, tipo en tiempo en gestión, tiempo en central, disposición final y observaciones. Estas son las tablas de retención documental, ¿ok? Algo así. Entonces, código 001, Secretaría General, la dependencia productora, la serie, actas, subserie, actas del consejo, tipología, todo lo que va allí. Actas firmadas, anexos, listas de asistencia, etcétera. Soporte puede ser papel o digital. Tiempo, pues puede ser 5 años, de acuerdo pues a los criterios que ya les dije. Tiempo en el en el archivo central, también de acuerdo al tiempo, a los criterios que ya les dije, y pues la disposición final de acuerdo a estas actas, porque estas actas pueden ser necesarias a futuro cuando se vaya a liquidar la empresa, entonces podría ser conservación total. ¿Listo? ¿Claro? Hasta ahí fue claro. Preguntas, dudas, inquietudes, si les quedó claro cómo se hacen las tablas. Bueno, son las 7:55. Mientras nos vamos a tomar un receso, los invito a que se comuniquen con Julia Coronado esta noche. Ella ha tenido como inconvenientes con el número telefónico, entonces los invito a que se comuniquen con ella para saludarla. Tomémonos un receso de 10 minuticos, ¿les parece? Ya que hicimos el examen y nos fuimos de largo porque estuvimos acá pendientes a ver cómo nos fue, que parece que fue muy bien, que fue mucho análisis. Por ahora tomémonos ese tiempito de receso. Cuando regresemos vamos a mirar el formato único de inventario documental, ¿ok? El cual vamos a mirar en unos minutos. Y pues, no, tomémonos un receso, ¿les parece? Y está bien, profe. Listo. Pues vamos acá en unos minutos. Podemos salir entonces a ver el chat. ¿A qué hora nos volvemos a conectar, profe? 10 minuticos, a las 7, a las 8:05. Listo, muchas gracias, profe. Listo, señores, continuamos. Se nos fue por ahí el audio. Bueno, listo, tablas de retención documental. Una vez la ID final y quedan registradas tus respuestas, listo. ¿Dónde íbamos? Listo, continuamos. Formato único de inventario documental. ¿Cómo se hace este formato único de inventario documental? ¿Alguien ha escuchado este famoso FUI? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es ese documento? ¿Para qué nos sirve dicho documento? ¿Qué es ese documento? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo ha escuchado de casualidad? No sé. ¿Lo ha trabajado? ¿Lo ha utilizado? El formato único de gestión documental, el FUI, es ese instrumento que permite el control de qué?
Él permite el control y la descripción relacionada de manera precisa y ordenada de las unidades documentales de archivo, permitiendo su uso, identificación, localización y control. ¿Ok? ¿Ese documento en dónde va? ¿Ese documento en dónde va? ¿Alguien sabe? ¿Ese documento dónde va? Cuando se va a hacer la transferencia del archivo, ya tiene que estar ese documento diligenciado. ¿Ese documento se diligencia con todas las carpetas o se diligencia por carpeta? Por caja, perdón, Por caja. Nosotros lo diligenciamos por caja. por caja, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, básicamente cuando se van a hacer las transferencias primarias, ¿a dónde? Al archivo central o las transferencias secundarias al archivo, del archivo central al archivo general de la nación, si se va a hacer, se hace la valoración de los fondos acumulados, se hace, digamos que la función y la supresión de las entidades, bueno, el inventario y demás de cada uno. Esto se hace por cajas. Cada caja debe contener este documento y debe tener, digamos que en relación al mismo, una relación de la entidad productora, de la unidad administrativa, de la oficina productora y el objeto del mismo. Entonces, ese FUI debe contener el número consecutivo de cada asiento, de cada documento, de cada expediente, de cada documentación. Establece el código, ¿ok? Establece el código de la serie, de las subseries que van en cada uno de estos documentos. Se establecen las fechas extremas del primer documento al último documento. Se va o se establece la unidad de conservación que es por caja. Cada caja de archivo pues debe contener un inventario documental. Cada carpeta pues tiene unos expedientes, entonces en ese van todos. Se establecen los números de folios de cada unidad de conservación, o sea, cada carpeta. La frecuencia absoluta, o sea, el índice de documentación alto, medio, bajo, ninguno. ¿Ok? También, ¿cómo se hace? Vamos a mostrarles algo. Vamos a mostrarles algo. Espérenme un segundo. Formato único de inventario documental. Este es uno de los modelos que establece el archivo general. ¿Ok? Que dice el número de orden, el código de la caja, el nombre de la serie, la subserie, las fechas extremas, la ubicación de la caja o la caja, el número de carpetas, los tomos, números de folios, los soportes, la frecuencia de consulta y las notas. Este es el famoso formato único de inventario donde establece para ubicar los documentos, es importante, ¿no? Este se hace por cajas, ¿ok? Entonces se hace por cajas y permite, obviamente, la consulta o facilita mejor la consulta de la información. ¿Por qué facilitan la consulta de la información? ¿Alguien sabe? ¿Por qué nos facilita eh, este formato, este documento, la consulta de las cajas o la ubicación de las cajas? Ese ya cambió. ¿Por qué? Porque nos agiliza, nos ayuda, eh, porque con él se ubica, digamos que cada, cada formato único es el que permite identificar cada caja, lo que tiene cada caja, ¿verdad? Cada unidad, lo que tiene la ubicación, qué documentos tiene, qué carpetas tienen, ¿verdad? Nos da la ubicación.
de la información que se va a buscar. De hecho, pregunto, si a ustedes les van a hacer una transferencia primaria, ¿qué debe contener cada una de las, digamos que qué documentos les deben entregar a ustedes? El inventario único documental es uno por cada caja. ¿Qué más? Un Y acta, profe. cada Una hoja carpeta que tiene, de documentos. y cada carpeta tiene las hojas de control, ¿cierto? Sí. Entonces, las hojas de control. Venga, les voy a mostrar algo por aquí. Espera a ver si yo tengo por acá uno. Bueno, más o menos así, aunque ahí las entidades las pueden modificar, ¿no? Las entidades pueden modificar las hojas de control, pero más o menos son así. Entonces aquí establecen, hay algunas, ¿no? Hay unas que modifican, ¿no? El tipo documental, ¿verdad? La fecha de incorporación al expediente de cada caja, perdón, de cada carpeta, la fecha del documento, el tipo documental, qué tipo de documento es, la cantidad de folios, el funcionario que lo ingresó y las observaciones. Esas son las famosas hojas de control que van en cada carpeta. ¿Ok? Entonces, cada carpeta, digamos que van a incorporar, a medida que van incorporando documentación, pues debe ir diligenciando pues su famosa hoja de control en donde va cuando se incorporó el documento, la fecha del documento, qué tipo de documento es, los folios. ¿Estos folios se dan cómo? Pues, ¿de acuerdo a la rotulación o cómo se dan? ¿Esta cantidad de folios se dan de acuerdo a la rotulación o cómo se dan? Pues ahí debería ir el número de folio de donde está registrado el documento. Por ejemplo, si el acta se... Entonces, ¿a qué número de hoja está o en qué número de folio? Yo diría que es el número de folios que contiene cada una de las carpetas. No, eso es por documento, cada documento. Entonces, por ejemplo, aquí le colocan ustedes la fecha en que se incorpora el documento, que puede ser otro. La fecha del documento, que puede ser otro. El tipo de documento, se puede colocar de acuerdo a la serie, porque pues esta carpeta puede ser una serie que sea actas, ¿verdad? Entonces, tipo de documento, acta de reunión de tal cosa. Folios. Entonces comenzamos a rotularla. ¿Cómo se rotula? En la parte superior derecha, ¿verdad? ¿Cierto? Se rotula en la parte superior derecha. Pregunto, ¿se rotulan ambas caras de las hojas o solamente una? Solamente una. Una. Y la que tiene, y la parte de atrás, ¿cómo se le coloca? Una de una. Un slash y el RB, que es reverso, ¿sí o no? Entonces, más o menos es así. Vamos a ver. Espéreme. Supongamos que esta es la hoja, ¿cierto? Supongamos que esta es la hoja. Entonces voy a rotular ¿dónde? En la parte superior derecha. Hoja uno. Entonces después coloca eh, slash, o bueno, puede colocar slash y el reverso. Ahora en reverso. Si tiene. O si no, pues se coloca solamente el número. Bueno, ahora bien, si yo rotulando me equivoco, ¿qué hago? Haz una línea oblicua y vuelve y... Entonces hacemos esto, ¿sí o no? Sí, señor. Cogemos, vamos a ver.
Insertar. ¿Dónde está Hay aquí evidencia de que luego? algún chico local adore al diablo o al oculto. No, no es un grupo de adolescentes. Es un asesino serial. Y considerando Una que línea quiso oblicua conocer igual. Cierren los micrófonos. Entonces cogemos y hacemos una línea. Ay, se me perdió. Cogemos una línea. Y listo. Y abajito colocamos el número, ¿cierto? Y continuamos. Pregunto, si usted está foliando la hojita y resulta que usted se da cuenta por allá, revisando la carpeta, que en el folio 200 por allá usted ya terminó la carpeta, ya la folió 200 hojas, 200 documentos. Y por allá se da cuenta que en el documento 50 se equivocó. ¿Qué hace? Aparte de ponerse a llorar, Volver a foliar y colocar línea oblicua en esos números donde quedó mal. de ahí en adelante, ¿cierto? Sí, señor. Claro. Entonces, se supone que esta hoja de control, a medida que se va ingresando un documento, secarse las manos, sí, a medida que se va, me hizo reír, porque sí, eso pasa, a mí me pasó varias veces, yo no sé por qué, ay, eso a veces le pasa a uno y eso lo pone no, más triste. Eso, Profe, una sí, consulta, porque es que uno entra como con mucha controversia con la parte de la foliación, digamos, ya se organizó y ya foliaron, y si no se dieron cuenta que estaba mal, y uno entra y hace digamos, a reorganizar, y vuelve, o sea, que tocaría volver a tachar lo que supuestamente, o sea, digamos, doble la línea oblicua que su merced menciona. y así se equivoque 30 veces, Mm, Bueno, así y en es. ese caso no quedaría como muy, no sé, digo yo, como muy tachada la información, o sea, los Pues la documentos. idea es que usted no se equivoquen, ¿qué pasa? Si Pero no, pues se da mucho, porque pues yo, mm, por ejemplo, pues que el trabajo eh, organizando documentación de la policía, en muchos casos son documentos que ellos organizan por organizar y no se dan cuenta que eso toca pues clasificarlo y sí. Entonces, en esa documentación que ellos tienen, hay veces que tienen 3 veces tachado. Pues yo la verdad prefiero borrar y volver pues a... la idea es que sea con lápiz, ¿no? Y Sí, sí, se borra, sí, lógicamente, pero claro, pues sí se borre, claro, se puede borrar, sí. sí. Pero ¿qué pasa? Es que la naturaleza de esta hoja de control es que no es que se folie al final, y eso es lo que nosotros hacemos mal. ¿Qué pasa? Nosotros cuando ya tenemos la carpeta completa a final de año nos ponemos a foliar, ¿sí o no? Ujú. Y eso no debería ser así. A medida que va entrando cada documento, usted lo va colocando en su hojita de control en su computador y de una vez lo va foliando. Cosa que cuando pase el año, termine el año, usted ya tenga diligenciada su hoja de control, ya esté foliada bien y no haya esos errores y listo. Imprime y listo. Pero pues, ¿cómo lo hacemos nosotros? Esperamos hasta final de año, en diciembre, Como todo nos colombiano, pone- tarde. nos, Y nos por... ponemos a correr y comenzamos a diligenciar la carpeta con esa hoja de control y por eso es que están los errores. Por eso es que la hoja de control en ese formato establece cuándo se incorporó, la fecha de documentación y demás. En teoría, deberíamos, cada vez que ingrese un documento, ingresarla a la hoja de control y foliarlo y listo. Pero pues nosotros no hacemos eso. Esa no es digamos que no es la realidad de nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Nos vamos a final de año, ay, no tenemos que entregar inventario porque, perdón, carpetas al archivo
central porque ya se acabó el año y tenemos las transferencias. Entonces comenzábamos a foliar. Y cuando vamos en la carpeta, en la página, en el documento 50, en el documento 200, comenzamos a revisar la carpeta a ver si quedó bien y por ahí nos encontramos que quedó mal y comienza a repetir, comienza a repetir. Y claro, ahí es cuando usted comienza que encuentra lo siguiente. Algo así, vamos a ver. RB1, luego, perdón, comienza a encontrar así, luego aquí abajo otro, luego aquí abajo otro, luego aquí abajo otro y así. Y no debería ser así, porque a veces también lo hacen con lapicero. Y pues la idea es que el lapicero obviamente ya no se puede cambiar. Pues si se hace con lápiz, pues se puede tratar de, con calmita, sin dañar el documento, pues borrarlo. Pero si lo hacen con lapicero, que algunos lo hacen así, pues se van a tirar el documento. Y claro, y ese inventario documental se ya es al final. ¿Cómo se alimenta? Es con la información de las hojas de control? Pero pues lamentablemente, ¿qué pasa con nosotros? Lo último que hacemos es la foliación y lo último que hacemos es que es el archivo, la parte de la entrega de la carpeta. Y muchas veces cuando vamos a entregar, pues nos vamos a dar cuenta que la carpeta o no se ha hecho la hoja de control o no se ha hecho el FUI, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí, eso yo he visto. O sea, de hecho, hay que hacer una preparación previa a los documentos porque ahorita no se ve tanto, pero en periodos anteriores, y yo sé que en algunas empresas del sector privado van a encontrar carpetas con qué? Perdón, documentos con huequitos, documentos con ganchos de cocedora, ¿verdad? Van a encontrar documentos hasta mojados, deteriorados. ¿Por qué? Porque en este parte, cuando se supone que se iba a elaborar el formato único de el FUI, el famoso FUI, el formato único de inventario documental, pues a la hora de entregar, cuando nos vamos a dar cuenta, pues ese formato no es que tenga gran característica porque pues realmente nos dejamos todo para lo último. Pero esa no debería ser la idea, ¿ok? Esa no debería ser la idea. La idea es que ese archivo se revise de manera organizada. Ahora, claro, preguntas, dudas, inquietudes, quejas. ¿Alguno le ha pasado algún cacharro con esto? Profe, buenas noches. Y según la norma, ¿la foliación se hace con lapicero o con lápiz? Ahí me queda la duda. Mm, dice que con lapicero negro, pero pues yo prefiero hacerlo con lápiz. ¿Sí? Con lapicero negro, se supone, pero pues es mejor hacerlo Para con lápiz. apoyar solamente con lápiz. Sí, con lápiz, para evitar esos errores. Para H2 o que H2, número 2, lápiz número Y 2. y nada, no, número 2. ¿Listo? Sí. Adriana. Profe, y la foliación siempre tiene que ir, digamos, cuando es doble cara se coloca RB, que es reverso o... Sí, sí. RB, claro. Es que mire, esto ha evolucionado a través del tiempo. Porque si ustedes han manejado archivos hace 10 años, se colocaba el documento y se daba y se foliaba las dos caras. Después salió que se foliaba una cara. ¿Sí? Antes, ustedes se dan cuenta que se guardaban los documentos en carpetas, esas carpetas cafés con ganchos plásticos. ¿Sí recuerdan? Antes, mucho más antes, encontrábamos las carpetas tipo legajador.
Antes, inclusive, hay empresas que encuentran ustedes esas carpetas tipo AZ, ¿sí? AZ. Hace mucho tiempo. Es que esto es viejo, o sea, eso es historia, Patrick. Eso es uno comienza a mirar. Ahorita es que ha evolucionado un poquito. Hay documentos que ustedes van a encontrar que todos estaban con carpetas con ganchos plásticos, otros con con ganchos de acero, que después se convirtieron que no eran acero, luego las acetas, y así por el estilo. Eso ha pasado, digamos que ha venido evolucionando en el tiempo. Ahora es que tenemos las carpetas cuatro aletas que ya no se perforan los documentos, pero son porque han existido nuevas directrices y ha evolucionado el sistema de gestión documental para la conservación de documentos. Antes era muy común que usted encontrara documentos con ganchos, ¿cierto? Y encontrara que cada vez que iba a archivar, ¿no? De hecho, yo creo que hace 5 años atrás se encontraban carpetas con ganchos y con huequitos. Adriana, ¿tienes algo que manifestar? Hola, profe, buenas noches. Sí, ¿Me escucha? sí, claro, la escucho bien. Profe, yo tenía una pregunta con relación al diligenciamiento del inventario. Yo quería saber en qué parte del inventario debe uno diligenciar cuando, por ejemplo, en un expediente tiene 4 carpetas, ¿a dónde pone uno de que uno de tres, uno de cuatro, dos de cuatro, tres de cuatro? ¿En qué parte del inventario va? Pero lo buscamos. Dejamos un modelo. Estaba mirando por acá un modelo. Este es el inventario. Este es un modelo, pero ya este es viejito. Ese ya pasó de moda. Acá. No veo, profe. Carpeta. Unidad de conservación. Carpeta, tal. Unidad No, caja. espérame un momento que estoy en el celular Carpeta. hoy. Carpeta. Eso suele pasar cuando. ¿Qué suele pasar? Ustedes no les ha pasado, yo no sé. Ahora no tanto, porque ya los contratos ya no. Ya se maneja mucha parte digital. Ya no es tanto físico. Pero ustedes encontraban en carpetas de contratos que, mentiras, solamente contratos que tenían, usted podía decir, listo, nombre, contrato de obra, número, tal, y podía tener hasta 3 carpetas. No sé si a ustedes les pasó que tenía en una carpeta tenían los estudios previos, en otra carpeta tenían las cotizaciones, en la misma carpeta tenían las cotizaciones, tenían después en la misma carpeta, en otra carpeta tenían las actas de evaluación. Entonces, una sola caja eran por ahí 5 carpetas de un contrato y después pasaba el siguiente caja que era el mismo contrato, pero tenían las propuestas económicas, por ejemplo. Luego pasaban otros contratos que tenían las evaluaciones y así por el estilo. Entonces usted podría encontrar en un solo nombre de un documento una carpeta, varias carpetas porque tenía cualquier cantidad de folios. Y eso ocurría más que todo con los contratos, con contratos de licitaciones públicas y todo ese tema. Ocurría generalmente ese tipo de situaciones. Entonces, claro, cuando usted iba a mirar eh, el FOID de ese tipo de documento, entonces coloca usted el número, el nombre del documento, el documento inicial y el documento final, la fecha, la caja, porque pueden existir una caja, varias cajas o cuántas cajas, las carpetas, los tomos, si hay tomos, otros documentos, generalmente se encontraba 3 cajas, 220 carpetas, números de folios tantos, soportes tantos y demás. Entonces, eso generalmente ocurría era con los contratos. ¿Listo? Eso generalmente ocurría con los contratos. A veces, uy, eso los contratos eran lo más complejo porque es lo que más tenían, digamos que más tenía información. ¿Ok? Eso sí era como lo más que ocurría. ¿Ok? Mm, mm. Un proceso de contratación puede tener más de 300 folios. Por carpeta son 200, pero claro, sí puede tener más de 300 folios, claro. No le digo que puede tener varias carpetas, varias cajas inclusive.
varios tomos. Listo, ya teniendo claro esa parte de los tomos, teniendo parte el tema del formato único de inventario documental, de la hoja de control, de cómo se folean, de que mañana vamos a mirar el tema de las carpeticas, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a mirar el tema de las carpeticas, cómo se manejan y que el tema de la conservación, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el siguiente paso, que es la implementación de un sistema de gestión documental electrónico. ¿Qué pasa? El famoso SIGED, GeoCIGEDEA, que es un sistema de gestión documental electrónico, que es otro de los puntos que podríamos implementar. De hecho, ya las entidades del Estado, casi toda la documentación la han migrado a documentación electrónica y pues han ido paulatinamente implementando, ¿ok? Han ido paulatinamente implementando como ese tipo de situaciones. Ese sistema pues ofrece funcionalidades para la gestión de documentos electrónicos de archivo, permitiendo la planificación y una mejor organización y obviamente un mejor control y disposición final. De hecho, ustedes van a encontrar aquí, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado, ¿alguno de ustedes ha entrado, por ejemplo, al sistema del SAMAI, el sistema de la rama judicial, por ejemplo? O el sistema de la policía, por ejemplo, que maneja como se llama GECOT. GECOT, han escuchado el de la policía, por ejemplo? ¿Sí? Ahí encontramos Sí, profe. un sistema que les ayuda a gestionar la documentación a través de un sistema electrónico. ¿Qué pasa? Obviamente esos sistemas electrónicos deben cumplir con unos requisitos de funcionalidad, porque no debe ser simplemente voy a escanearlos y ya, no. Deben cumplir con unos requisitos de funcionalidad, entre ellos la famosa firma electrónica, porque es que un documento sin firma electrónica pues no es un documento. O sea, un documento que no tenga firma electrónica, pues yo no lo puedo validar. Eh, de hecho, por eso es que el sistema o los requisitos de esos sistemas es que primero deben tener o pueden tener modificaciones de los documentos. Deben pedir primero. ¿Qué pasa? Los requisitos de los sistemas de información para que se gestionen dentro de un sistema deben, una vez firmado el documento, impedir cualquier tipo de modificación. ¿Listo? El documento, una vez firmado dentro del sistema, como quedó, quedó. Que usted lo quiera modificar después de firmado, no, grave, ya perdió, ahí quedó. ¿Listo? Segundo, debe garantizar la autenticidad. O sea, para garantizar la autenticidad debe tener firmas electrónicas. Debe permitir el acceso controlado según las tablas de control de acceso y perfiles de usuario. O sea, ese sistema no puede permitir, para que sea funcional y sea autorizado, digamos que aquí puede decirse que el sistema no puede permitir que cualquier persona ingrese y debe tener niveles de seguridad, ¿sí? De acuerdo pues a su función. Obviamente el sistema facilita la transferencia, claro, entre las diferentes áreas y lo importante es que primero el documento no permita modificaciones y tenga firma electrónica. Si ese sistema cumple con esas características, digamos que podríamos optar por implementar ese sistema. Pregunto, entonces si yo escaneo los documentos, ¿cumple con las características de un sistema de gestión documental electrónico? Si yo acá escaneo el documento, ¿cumple con esas características? ¿O será que eso no cumple, esa parte no cumple, no lo cumple? ¿Y por qué no lo cumple? Porque un documento escaneado no tiene las características
de incorporar, por ejemplo, la firma digital. Adicional a ello, un documento escaneado. ¿Será que un documento escaneado se puede modificar? ¿Será que no? Yo le apuesto que sí. Yo le apuesto que un documento escaneado se puede modificar. Claro. Entonces, si un documento escaneado se permite modificar, ¿qué garantía vamos a tener de que sí cumple con unas características? Pues muy difícilmente. ¿Un documento escaneado tiene una firma digital o una firma escaneada? Una firma escaneada, ¿cierto? Entonces, en teoría, ese cuento de que me dicen ustedes, ay, es que yo todo lo escaneo y lo guardo, eso no cumple con condiciones para establecer o para hacer o para implementar un sistema de gestión documental electrónico. No lo cumple. Eduardo, lo escucho. Profesor, Sí. sí, buenas noches. Muy interesante esta parte de su exposición. Bueno, siempre voy con el ejemplo de mi país, ¿no? Como yo manifestaba anteriormente, el sistema de gestión documental eh, electrónico, ¿no? Más que todo lo está manejando, como había mencionado anteriormente, la PCM, no el Archivo General de la Nación, sino la PCM. Y justamente en mi país, el sistema de gestión documental que lo maneja la PCM no tiene mucho en consideración lo que es la normatividad archivística de la GEN en el Perú. Hay un divorcio total entre ambos. Y acá hay muchas cuestiones que como historiador yo planteo, ¿no? La experiencia que tengo 40 años trabajando en instituciones públicas en archivo, siempre mi preocupación ha sido esta y es la que también cada vez la voy reforzando. Ahora último hubo el encuentro en Bolivia, hubo el encuentro de la CAN y en Perú también hubo el segundo encuentro internacional de archivos y justamente vinieron unos expositores de Brasil, quienes están avanzando bastante en el tema del sistema de gestión documental electrónico. En referencia a lo siguiente, profesor, es que es cierto, ¿no? El sistema de gestión documental aplicado por el Estado peruano está agilizando, mejorando la accesibilidad y el manejo de la documentación justamente en el medio informático, ¿no? Mediante el Internet, mediante su software, ¿no? Sin embargo, el percance es el tema de la seguridad de la información. ¿No? ¿Qué tan segura es la información que se está almacenando en esos software? ¿No? Y el detalle es si el ciudadano o si el Estado está brindando las facilidades para que el ciudadano común y corriente tenga acceso a esta información. Porque estamos hablando de que una institución pública ya no imprima documentos, sino que genere la documentación en vía electrónica, pero son las instituciones que tienen su propio hardware y software, que lo guardan muy celosamente, pero que no son accesibles al ciudadano. ¿Y por qué? Porque justamente viene el peligro, pues, de alterar la información. Porque como usted lo había dicho, un documento escaneado sí puede ser alterado. Y eso es muy claro. Entonces, el peligro que tenemos con respecto a estos documentos que se guardan vía electrónicamente es que no ofrece la garantía de la seguridad. Y el otro tema también que vemos en el Perú es que sí es cierto, es muy costoso. Es muy costoso guardar esta información. Imagine que cada institución pública, ¿cuánto produce al año? 30 metros lineales de documentación. ¿Y cómo van a poder guardar toda esta información cuando está en etapa ya de valoración? ¿Cómo va a mantener el Estado ese tipo de información en un software, ¿no? O un software, el hardware que realmente es costoso, ¿no? Está muy bien que la tecnología ayude, ¿no? Pero tampoco la tecnología, pues, no es la panacea, ¿no? Para nosotros los historiadores, cuando yo quiero pedir una información
de las sesiones del Congreso, entonces me hacen un problemón porque sencillamente me dicen que sí, pues hay que pedir permiso al ingeniero que guarda la información, pero que esa información está clasificada, guardada, que nadie puede fácilmente ingresar porque hay el problema del virus, que uno puede alterar la información. Entonces, en el caso nuestro del país, estamos muy atrasados en el tema de implementar este sistema de gestión documental de carácter electrónico, pero tampoco es que no se pueda, sí se puede, pero en la realidad nuestra es demasiado difícil, demasiado costoso, ¿no? Gracias, profesor. Listo, Carlos. Miren que no, acá en Colombia sí ya hay entidades que lo han implementado. Lo importante es que, miren, el sistema de información que ustedes vayan a implementar, y eso también aplica para las entidades privadas, es que obviamente tengan incorporado ¿qué? Una firma digital y que obviamente impida bajo cualquier argumento la modificación del mismo. Porque pues de eso se trata, ¿no? De que el sistema de información garantice digamos que la integridad del documento sin que eh, digamos que se pueda alterar. Y muchas entidades ya lo han hecho. Ustedes miran, la policía, por ejemplo, es uno de los que más tienen un sistema bien chévere. De hecho, también ustedes van a encontrar el de la rama judicial, también es muy chévere, el del SENA. Cada entidad, digamos que como ha comenzado a trabajar de manera paulatina en la implementación de sistemas de información de gestión documental digitales, pero tienen que cumplir con esas características. De lo contrario, no es un sistema de gestión. De lo contrario, alguien que me venga a decir a mí, no, es que yo lo archivo escaneado. Eso no es un archivo. Eso es una fotografía de un documento, pero eso no garantiza realmente la legalidad de la información. O sea, puede que ese documento se pueda alterar. No tiene firma y digital. Entonces, ¿yo cómo sé si realmente es valedero? Por eso es que como material probatorio en un proceso, no se lo van a valer. Entonces, eso es como un tema que debemos comenzar a incorporar dentro del sistema de gestión documental y aquellas entidades que deseen incorporar estos documentos, estos sistemas de gestión documental digital, pues obviamente deben implementar herramientas que garanticen la fidelidad o digamos que la fidelidad, perdón, de la información del resto. De lo contrario, pues no tienen, digamos que no tienen mucho que hacer, ¿ok? Mañana, Dios mediante, aprenderemos sobre la conservación de los documentos. ¿Ok? Sobre la conservación de los documentos. Luego miraremos algo de tecnologías y estándares de digitalización. Solo miraremos el sábado en la mañana. Y por ahí el lunes, Dios mediante, miraremos la ISO 15489. ¿Ok? Y posterior a ello miraremos algunos procesos de gestión documental, como el plan de transferencias documental primarias o el tema de las transferencias, ¿no? Los procedimientos para las transferencias, cómo se deben hacer y demás. Esto de acuerdo pues a la norma ISO 15489, que digamos que son los parámetros más importantes en relación a gestión documental. Espero que el examen les haya gustado, espero que la actividad les haya parecido buena. A veces es bueno como salirnos de la rutina de solo escuchar, ¿cierto? Y pues que el examen lo preparé precisamente eh, con el fin de analizar. Profe, necesito unas tablas de retención documental para una personería de sexta categoría. Tenemos que mirarlas y hacerlas de acuerdo a los parámetros. Hablamos por interno, Jorge. Señores, por ahora les deseo una feliz noche. Háblense con Julia Coronado. Recuerden que ya está pendiente de ustedes y descansa. Chao. Sí, yo les comparto la norma, claro.